Querían entregarla en matrimonio como forma de pago por una deuda que no era suya. Calvin Draper, poderoso y temido, pensó que podía comprarlo todo, incluso una vida. Pero nadie imaginó que un ranchero solitario, despreciado por todos, se atrevería a enfrentarlo. Escucha cómo este acto de valor cambió el destino de todo un pueblo, y por qué, al final, la justicia logró imponerse. En un pequeño pueblo polvoriento del sur de Texas, donde el sol parece quemar incluso los secretos, nadie esperaba que esa tarde tranquila se convirtiera en el principio de algo que dejaría una herida abierta en la comunidad. Mary Jo Hudson era una chica callada, de mirada humilde, voz bajita y manos que conocían el trabajo desde que era niña. Había crecido en una granja familiar que, aunque vieja y deteriorada, tenía historia. Ella cuidaba a su padre, cocinaba, recogía huevos y apenas había salido más allá de las colinas que rodeaban su mundo. Su padre, Jacob, no era un hombre malo, pero estaba cansado. Deudas por malas cosechas, un préstamo tras otro, y un orgullo que se iba quebrando, poco a poco. Cuando ya no pudo pagar ni el agua ni la electricidad, fue a tocar puertas. Pero nadie respondió. Hasta que una tarde, un camión negro, grande, brillante, con vidrios polarizados, se estacionó frente a su casa. De él bajó Calvin Draper, un hombre que todos conocían. Rico, influyente y temido. Dueño de tierras, estaciones de servicio y de muchas voluntades. Donde él caminaba, otros agachaban la cabeza. Entró sin pedir permiso. Se sentó frente a Jacob. Habló despacio, sin levantar la voz. «Lo voy a decir claro», dijo Calvin. «Me debes más de lo que puedes devolver en esta vida, pero hay otra forma de saldar tu deuda». Jacob no respondió, solo miraba el suelo. «Tu hija», continuó Calvin, «puede convertirse en mi esposa, esta misma noche. Si aceptas, todo queda saldado». Silencio. Mary Jo, que escuchaba desde la puerta, sintió que el tiempo se detenía. No entendía si era una amenaza, un trato o una locura. Pero era real. Su padre, quebrado por dentro, no la miró. Solo asintió, sin decir palabra. Nadie gritó, nadie protestó. El pueblo, ese que la había visto crecer, guardó silencio. Y así, sin ceremonia, sin preguntas y sin justicia, una joven fue entregada como si su vida no valiera más que un pedazo de papel firmado. En los pueblos pequeños, todos se conocen, pero eso no significa que todos se ayuden. A veces, el silencio duele más que cualquier palabra. A veces, ver lo que ocurre y no hacer nada, también es una forma de traición. La mañana siguiente, Mary Jo apareció frente a la casa de Calvin Draper. Vestía un vestido que claramente no había elegido ella, el cabello recogido con cuidado, el rostro inexpresivo. Parecía una sombra de sí misma, y sin embargo, nadie decía nada. Vecinos, conocidos, incluso antiguos amigos de su padre. Todos estaban allí. Algunos cruzaban los brazos, otros fingían que miraban por curiosidad, pero nadie abría la boca, nadie alzaba la voz. Nadie preguntó si ella había aceptado. Nadie preguntó si eso era justo. En medio de esa multitud silenciosa estaba Elijah Brooks, un hombre que, para muchos, no era más que un solitario, un exsoldado retirado, que vivía solo en un rancho a las afueras, al que casi nunca se le veía por el pueblo. Decían que era raro, que hablaba poco, que estaba dañado por dentro, pero Elijah no estaba ciego. Él veía lo que otros no querían ver. Sabía que eso no era una boda, era un intercambio, una deuda disfrazada de compromiso, una decisión impuesta a una chica que ni siquiera había terminado la escuela. Y lo más indignante no era Calvin, era el silencio de todos los que sabían que eso no estaba bien, pero prefirieron mirar al suelo. Mary Jo no lloraba, pero Elijah sentía que estaba completamente vacía por dentro, como si algo dentro de ella se hubiera apagado, y eso le rompía el alma.
Él la había visto alguna vez vendiendo miel en el mercado, siempre sonriendo, siempre con la cabeza baja. Pero ahora, ella ya no estaba allí. Cuando la ceremonia terminó, si es que podía llamarse así, la gente se dispersó como si nada hubiera ocurrido. Los aplausos fueron débiles, las sonrisas, forzadas, el aire, pesado. Nadie quería hablar, nadie quería recordar. Esa noche, Elijah regresó a su rancho, encendió una lámpara vieja y abrió una caja que no tocaba desde hace años. Dentro había papeles, notas y una grabadora antigua, con pruebas que nadie más tenía. Y ahí, en medio del silencio, mientras el viento golpeaba las ventanas, Elijah comprendió una cosa. Si nadie más iba a hacer algo, entonces le tocaría a él. A veces, basta una sola noche para que un hombre cambie por completo, para que deje de callar, para que, aunque sepa que no tiene aliados, decida enfrentarse a todo. Esa noche, Elijah Brooks no durmió. El fuego en su pecho no era rabia vacía, era un dolor que llevaba años escondido, como una herida que nunca terminó de sanar. Porque él sabía lo que era la injusticia. La había visto en otros países, en otras tierras, pero verla en su propio pueblo, ver cómo una chica inocente era tratada como un número en una libreta de deudas, era algo que no podía permitir. Mientras todos se acomodaban en sus casas fingiendo normalidad, Elijah volvió a escuchar aquella grabación. La tenía desde hacía meses, casi por accidente. Una conversación entre Calvin Draper y el juez del condado, donde hablaban de favores, pagos encubiertos y nombres que no deberían estar en esa lista. Entre ellos, el de Jacob Hudson. Elijah nunca quiso usar esa información. Él no buscaba venganza. Pero ahora era lo correcto. No se trataba solo de Mary Jo. Se trataba de todos los que podían venir después. Se trataba de no repetir el error de mirar hacia otro lado. Al día siguiente, Elijah fue directo a la estación del sheriff. No pidió permiso. Colocó una copia del audio sobre el escritorio, miró al sheriff a los ojos y dijo: «Tú decides, o haces tu trabajo, o lo haré yo». El sheriff lo miró sin responder, pero Elijah sabía que ya había sembrado la duda. El pueblo no era tan ciego como parecía. Solo necesitaba que alguien rompiera el hielo. Después, caminó hasta la oficina del único periodista local que aún se atrevía a escribir lo que veía, Sam Carter. Le entregó otra copia y le dijo lo mismo. «Es tu oportunidad de demostrar que aún existe la verdad aquí». Esa tarde, la historia empezó a moverse. Pequeños rumores, susurros en la tienda, comentarios en el café. ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Y si es cierto lo que dicen de Calvin? ¿Y si esto fue más que una simple boda? Esa misma noche, alguien prendió fuego al granero de Elijah. No hubo explicación, no hubo testigos, pero él no necesitaba pruebas para saber quién estaba detrás. Lo importante era otra cosa. Ya no tenía miedo. Elijah se quedó de pie, frente a las llamas, con el rostro serio y el corazón firme. Esa noche, entendió que cuando uno se enfrenta a una injusticia así, no se lucha por venganza. Se lucha por dignidad. La verdad no grita. No necesita escándalo ni venganza. Solo necesita ser mostrada. Y cuando lo es, cambia todo. 2 días después del incendio en su rancho, Elijah Brooks volvió al pueblo. No lo hizo con rabia ni con deseos de pelea. Lo hizo con calma, con la espalda recta, el rostro marcado por el humo, y los papeles que todos habían evitado mirar durante años. Los archivos que entregó al periodista Sam Carter ya circulaban. En apenas 24 horas, el nombre de Calvin Draper ya no significaba poder, sino preguntas. Una grabación se filtró a la radio local. Un diálogo claro, frío, entre Calvin y el juez, donde hablaban de favores, terrenos, amenazas veladas. No era una acusación, era prueba. Esa mañana, el sheriff, que siempre había evitado enfrentarse a Calvin, tomó la decisión que nadie había tomado en 20 años.
Con la ley en la mano y la mirada firme, cruzó las puertas del rancho Draper, acompañado por 2 agentes estatales. Calvin no gritó, no forcejeó. Solo bajó la cabeza cuando le mostraron la orden judicial. En el pueblo, algunos salieron a ver lo que pasaba. Nadie hablaba, pero todos sabían que estaban presenciando el final de un ciclo. Desde la acera de enfrente, Mary Jo observaba en silencio, no con odio, ni siquiera con rencor, solo con la mirada de alguien que, por fin, vuelve a respirar. Elijah se acercó a ella. No dijo nada, solo hizo una ligera inclinación de cabeza. Ella sonrió, no por lo que había pasado con Calvin, sino porque por primera vez alguien la había visto, la había escuchado y la había defendido. Ese día no hubo celebración, no hubo discursos, pero el pueblo cambió, porque a veces lo más poderoso no es la caída del que domina, sino el despertar de los que ya no se dejan dominar. No todas las heridas se ven, pero algunas cicatrizan, cuando alguien se atreve a romper el silencio. Elijah Brooks reconstruyó su rancho con ayuda de vecinos que antes lo evitaban. No hizo discursos, no buscó reconocimiento, pero ahora, cuando pasaba por la calle, la gente lo miraba diferente, como alguien que hizo lo que otros no se atrevieron. Mary Jo también cambió. Consiguió una beca para estudiar lejos. Psicología. Quería entender el silencio, la culpa, y cómo sanar lo que nadie ve. Antes de irse, visitó a Elijah. Le dejó un cuaderno. En la primera página escribió: «Gracias por no callar». Él no respondió con palabras, solo asintió. A su manera fue un «yo también». Con el tiempo, Elijah convirtió parte de su tierra en un refugio para quienes no tenían a dónde ir. Sin publicidad, sin premios, solo un lugar seguro. Porque a veces, cambiar una vida también es cambiar un pueblo.